Bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. En esta semana vamos a iniciar repasos del primer quimestre. Iniciamos con el contexto de la comunicación. El contexto de la comunicación lo conforman 5 elementos. Es el emisor, el mensaje, el receptor, el contacto y el código. El emisor es la persona que emite el mensaje es lo que se dice, el receptor es la persona que escucha el mensaje, el contacto puede ser a través de medios o personal y el código que es el lenguaje que se utiliza. Continuamos con el tema de la guía turística. ¿Qué es una guía turística? Es un texto que cumple con el propósito de informar a los lectores acerca de los atractivos de un lugar y sus alrededores, para que los lectores se motiven a visitar. La guía turística consta de los siguientes elementos. La portada, que debe ser llamativa. Un mapa donde debe señalar los lugares atractivos que se deben visitar. Los sitios de hospedaje como hoteles, hostales, casas vacacionales, donde el turista puede pasar una noche o tal vez varios días. Los lugares de recreación y deportes, como parques, juegos mecánicos, estadios, canchas, coliseos, etc. La gastronomía, a los restaurantes, los patios de comidas, los mercados donde se expenden alimentos para que el turista pueda degustarlos. El arte o la arqueología. Debe describirse museos, galerías, monumentos y sitios artesanales donde se pueda admirar todo lo atractivo del lugar visitado. Continuamos con la clasificación de las palabras por el acento. Según el acento, las palabras se clasifican en agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba y llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Tenemos ejemplos: menú, corazón, compás. Las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba. Se tildan cuando terminan en cualquier consonante menos N, S. Ejemplos: azúcar, cóndor, lápiz. Las palabras esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Llevan tildes siempre, siempre están tildadas. Ejemplos: rápido, lámina, médico. Las palabras sobreesdrújulas llevan la tilde en la antepenúltima sílaba. Se tildan siempre. Ejemplos: cuéntaselo, atrápamelo, pídemelo. Continuamos con la noticia. La noticia entrega información objetiva y precisa sobre un hecho real. La intencionalidad es informar de manera imparcial, es decir, ajustada a la verdad y sin ponerse a favor de nadie. Un hecho se convierte en noticia cuando es actual e interesa a muchas personas. La noticia cuenta el hecho como si fuera una historia. Tenemos aquí los medios de comunicación
por donde pues se difunden las noticias. Tenemos la prensa, la televisión, los teléfonos, el correo, la radio, el internet, las redes sociales. Estructura de la noticia. La estructura de la noticia se representa en una pirámide invertida. Inicia con el epígrafe, título, bajado subtítulo, entradilla, desarrollo de la noticia. El epígrafe señala el tema de la noticia. El título refleja lo esencial del contenido. La bajada o subtítulo resume lo más importante. La entradilla es la introducción y responde a las preguntas básicas. El desarrollo de la noticia son los detalles adicionales que van desde los más importantes a los menos importantes. Analizamos los prefijos. ¿Qué es un prefijo? El prefijo es un elemento gramatical que se coloca delante de una palabra para cambiar su significado. Ejemplos de prefijos. El prefijo super, que significa exceso de. Ejemplo, supermercado. Semi significa medio. Ejemplo, semicírculo. Vi, que significa dos. Ejemplo, bicicletas, dos ruedas. Ante, que significa antes en el tiempo. Ante, penúltimo, antepasado. Trans, que significa a través de, transparente, translúcido. Tri, que significa tres, trillizos, triciclo, tricampeón. Pre, que significa antes de. Ejemplos, prelectura, prebásica. Multi, que significa muchos, multicine, multicentro. Mono, que significa uno, monosílabas, monociclo. Tele, que significa a distancia, telescopio. Re, que significa repetición, releer, reelegir. Sub, que significa por debajo de, subterráneo, subteniente, subtítulo. Son ejemplos de prefijos. Los modismos son frases hechas o expresiones, hábitos y costumbres lingüísticas que se pueden encontrar en todas las lenguas y que los utilizan al hablar la mayoría de personas. Al hablar se utilizan los modismos en sentido figurado. Ejemplos de modismos: tapar el sol con un dedo, que significa esconder la gravedad de un asunto. Tirar la toalla es darse por vencido. Echar una mano es ayudar en algo a otra persona. Es pan comido, es algo que es fácil y sencillo de realizar. Estar en la luna, estar distraído, no atender lo que se está diciendo. Los grados del adjetivo. Sabemos que los adjetivos califican y modifican al sustantivo de distintas maneras o grados de significación. Tenemos los grados del adjetivo, que son tres. El grado positivo, que expresa la cualidad sin hacer referencia a la intensidad. El grado comparativo, que se subdivide en comparativo de superioridad, que utiliza los términos más, adjetivo, que. De igualdad, utiliza los términos tan, adjetivo, como. El grado comparativo de inferioridad, que utiliza
los términos menos, adjetivo, que. Y el grado superlativo que se forma anteponiendo muy al adjetivo o añadiendo el sufijo ísimo. Los conectores lógicos. Los conectores son palabras que sirven para unir partes de un texto y establecer una relación lógica entre las ideas. En los textos descriptivos se utiliza principalmente esta clase de conectores. Conectores de adición, su función es adherir ideas o conceptos y son además y más, asimismo, por otra parte, adicionalmente, también, por añadidura, aún, por otro lado. Los conectores de comparación permiten establecer comparaciones entre dos elementos. Tenemos igual que, como, así como, tal como, tanto como, del mismo modo, de la misma manera, igualmente, más que, menos que, etc. Los conectores de contraste señalan oposición entre las ideas, pero, más, en cambio, aunque, sin embargo, a pesar de, no obstante, antes bien. Los conectores de orden son los que se utiliza para enumerar una serie de ideas, de puntos. Tenemos primero, luego, antes, después, segundo, siguiente, al final, a continuación, finalmente, por último, en primer lugar, inicialmente. Conectores que se utilizan en los párrafos descriptivos. La rima. ¿Qué es la rima? Es la terminación parecida de los versos de una estrofa a partir de la última vocal acentuada. Está presente en poemas, en canciones y en algunos juegos de palabras. Tenemos dos clases de rima, la rima asonante y la rima consonante. La rima sonante solo riman las vocales en la terminación de los versos. En la rima consonante riman los sonidos de vocales y consonantes en la terminación de los versos. Ejemplos de rimas. Tenemos palabras con sus respectivas rimas. Panadero, marinero, enero. Humita, lunita, chiquita. Pelo, caramelo, recelo. Aguja, bruja, estruja. Ejemplos de rima consonantes. Punto y coma, mis zapatos son de goma. Podemos observar que rima las vocales o A y la consonante M. Rima asonante. 5 pollitos tiene mi tía, uno le salta, otro le pía y otro le canta la sinfonía. Podemos observar que rima las vocales I, A en los versos de esta pequeña retahíla. Esto es un repaso de los temas quimestrales.